Descubre el secreto del inglés que nadie te ha contado en Inglés Inteligente. ¿Sientes que te falta algo crucial para dominar el inglés? ¿Crees que conoces todos los detalles pero aún así algo no encaja? En Inglés Inteligente tenemos la respuesta que has estado buscando. Hoy vamos a desvelar los secretos de los verbos auxiliares en inglés, empezando por el clásico to be. Aunque puede parecerte básico, te aseguro que hay detalles escondidos que marcan la diferencia entre un inglés aceptable y uno excepcional. Al aprender estos auxiliares, tu inglés se transformará, ganarás fluidez, precisión y naturalidad. Al final de este video, no solo reforzarás tus conocimientos, sino que también descubrirás trucos y consejos únicos que nadie más te ofrece. Y eso es solo el principio. Vamos a explorar cada auxiliar, desde el fundamental to be hasta el sofisticado could, mostrándote cómo cada uno de ellos puede elevar tu nivel de inglés. Prepárate para un viaje que transformará tu manera de comunicarte en inglés. Quédate hasta el final para aprovechar cada consejo y descubre por qué Inglés Inteligente es el aliado que necesitas para conquistar este idioma. Dale play y comienza a cambiar tu forma de hablar inglés hoy mismo. El verbo to be es uno de los pilares fundamentales en el aprendizaje del inglés y su versatilidad lo convierte en una herramienta indispensable en la gramática. Este verbo no solo es crucial por su frecuencia de uso, sino también por la diversidad de formas en que se aplica. Entre sus usos más importantes encontramos la formación del presente continuo, la descripción con adjetivos, la indicación de ubicación y existencia, la construcción de la voz pasiva, la identificación y clasificación, y la expresión de edad, hora, fecha y clima. En esta serie, vamos a explorar cada uno de estos usos a detalle, comenzando con uno de los más dinámicos y cotidianos, el presente continuo. El presente continuo, esencial para hablar de acciones en proceso o que ocurren en el momento actual, es el primer punto de nuestra travesía por el fascinante mundo del to be. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo este tiempo verbal puede transformar tu forma de comunicarte en inglés. El verbo to be es el siguiente. I am. You are. He is. She is. It is. They are. You are. We are. El presente continuo, también conocido como presente progresivo, es una estructura gramatical que utilizamos para hablar de acciones que están sucediendo justo ahora o que están en proceso en el presente. A diferencia del presente simple, que expresa hábitos o verdades universales, el presente continuo se centra en el desarrollo actual de la acción. ¿Cómo se forma el presente continuo? Para formar el presente continuo, necesitamos el verbo auxiliar to be en el presente, seguido de la forma ing del verbo principal. La estructura general es sujeto más to be más verbo principal más ing. Por ejemplo, I am reading a book. I am reading a book. She is watching TV. She is watching TV. They are playing football. They are playing football. usos del presente continuo. Acciones que ocurran ahora, se usa para describir acciones que están sucediendo en el momento exacto en que se habla. Por ejemplo, You are learning English. You are learning English. acciones temporales o en progreso, para acciones que están ocurriendo alrededor del momento actual, pero no necesariamente en el instante preciso de hablar. Por ejemplo, I am working on a project these days. I am working on a project these days. cambios y tendencias, se utiliza para hablar de cambios que están ocurriendo en el presente. Por ejemplo, The climate is getting warmer. The climate is getting warmer. planes futuros, en algunos casos, el presente continuo se emplea para hablar de planes o arreglos futuros ya confirmados. Por ejemplo, We are meeting her tomorrow. We are meeting her tomorrow. forma negativa y preguntas,
Para hacer una oración negativa, simplemente añadimos not después del verbo to be. Por ejemplo, I am not sleeping. I am not sleeping. para formular preguntas, invertimos el orden del sujeto y to be. Por ejemplo, Are you reading? Are you reading? después de haber explorado cómo el verbo to be se utiliza para formar el presente continuo, ahora nos adentramos en otro de sus usos fundamentales, la descripción con adjetivos. Este uso es vital para expresar estados, características o cualidades de personas, objetos o situaciones. ¿Cómo funciona el verbo to be para describir con adjetivos? La estructura es sencilla pero poderosa. Utilizamos el verbo to be, seguido directamente de un adjetivo. Esto nos permite conectar el sujeto de la oración con la característica que queremos resaltar. La fórmula general sería sujeto más verbo to be más adjetivo. Veamos algunos ejemplos. I am tired. I am tired. The sky is blue. The sky is blue. They are happy. They are happy. Expresión de estado o sentimiento. Esta forma es esencial para hablar sobre cómo nos sentimos o cómo están las cosas en un momento dado. Por ejemplo, She is hungry. She is hungry. It is cold. It is cold. descripción física y de personalidad. Usamos to be para describir aspectos físicos o rasgos de personalidad. Por ejemplo, He is tall. He is tall. My cat is playful. My cat is playful. situaciones y condiciones generales. También es útil para describir situaciones o condiciones generales. Por ejemplo, The situation is complicated. The situation is complicated. adjetivos de percepción sensorial. A menudo, usamos to be con adjetivos que describen percepciones sensoriales como Hot. Cold. Loud. Quiet. avanzamos ahora a otro uso esencial del verbo to be, expresar ubicación y existencia. Este uso es fundamental para indicar dónde se encuentran las personas o cosas, así como para afirmar la existencia de algo. La estructura para indicar ubicación es sencilla. Sujeto. Más. Verbo to be. Más. Lugar. Esta forma se utiliza para señalar dónde está situado algo o alguien. Por ejemplo, I am at home. I am at home. The keys are on the table. The keys are on the table. My friend is at the park. My friend is at the park. para hablar de la existencia de algo, a menudo utilizamos las estructuras there is para singular y there are para plural. Estas expresiones son una forma de señalar la presencia o existencia de personas, cosas o situaciones. Por ejemplo, There is a book on the table. There is a book on the table. importancia de este uso. Describir la posición es crucial para dar información sobre la localización de objetos o personas, una parte fundamental de la comunicación cotidiana. Confirmar la presencia o existencia permite confirmar o negar la existencia de algo, lo cual es esencial en descripciones, narraciones y al proporcionar información. Preguntas sobre ubicación y existencia. Al formular preguntas con este uso del verbo to be, el verbo y el sujeto se invierten. Por ejemplo, Is the bank near here? Is the bank near here? Are there any cookies left? Are there any cookies left? para negar, simplemente añadimos not después de to be. Por ejemplo, There is not a problem. There is not a problem.
She is not at school today. She is not at school today. Identificación y clasificación con to be. Continuando con nuestra exploración del verbo to be, llegamos a otro de sus usos cruciales, la identificación y clasificación. Este uso es esencial para definir o categorizar personas, lugares, objetos o ideas. ¿Cómo se usa to be para identificar y clasificar? La estructura para identificar o clasificar es directa. Sujeto. Más. Verbo to be. Más nombre. O identificador. Utilizamos esta forma para aclarar la identidad de algo o alguien o para clasificarlos dentro de un grupo o categoría. Por ejemplo, I am a teacher. I am a teacher. This is a book. This is a book. They are students. They are students. importancia de este uso. Definición de identidad es imprescindible para decir quiénes somos o qué es algo, una parte básica de cualquier presentación o descripción. Clasificación y categorización nos permite colocar personas, objetos o conceptos en categorías, lo que es fundamental para organizar y comprender la información. Consideraciones especiales. Descripción más detallada. Además de identificar o clasificar, a menudo añadimos adjetivos o información adicional para una descripción más detallada. Por ejemplo, She is an experienced lawyer. She is an experienced lawyer. cambios de estado o rol. Este uso del verbo to be también es clave cuando hablamos de cambios en el estado o el rol de alguien o algo. Por ejemplo, He is now a father. He is now a father. expresar edad, hora, fecha y clima con to be. Avanzamos ahora en nuestra serie sobre el verbo to be hacia un uso igualmente importante, expresar edad, hora, fecha y condiciones climáticas. Este aspecto del verbo to be es esencial para proporcionar información específica en conversaciones cotidianas. ¿Cómo se utiliza to be para expresar edad, hora, fecha y clima? La estructura para expresar estos conceptos sigue el patrón general del verbo to be. Sujeto. Más. Verbo to be. Más. Información específica. Veamos algunos ejemplos de cada uno. Edad. I am 25 years old. I am 25 years old. My brother is 30 years old. My brother is 30 years old. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. What time is it? What time is it? Today is Monday. Today is Monday. It is March 15th. It is March 15th. It is hot today. It is hot today. It is raining. It is raining. Importancia de este uso, información personal y general. Proporcionar detalles sobre la edad es común en presentaciones personales, mientras que saber dar la hora y la fecha es fundamental en la vida diaria. Describir el entorno. Hablar del clima es un tema de conversación universal y una forma de describir nuestro entorno inmediato. Consideraciones especiales. Uso en preguntas. Este uso de to be es común en preguntas básicas como What time is it? o. How old are you? Forma negativa para contradicciones o correcciones. Podemos usar la forma negativa para contradecir o corregir información previamente mencionada. Por ejemplo, It is not cold, it is quite warm. ¿cómo se utiliza to be en preguntas? Para formular una pregunta con to be, invertimos el orden del sujeto y el verbo. La estructura general es verbo to be, más, sujeto, más, complemento. Por ejemplo,
Are you tired? Are you tired? Is she a student? Is she a student? Este tipo de pregunta se utiliza para solicitar información sobre el sujeto en relación con su estado, identidad, ubicación, entre otros. Uso de to be en respuestas cortas. Las respuestas cortas con to be son muy comunes y permiten responder de manera concisa, utilizando el mismo verbo to be de la pregunta. La estructura es yes o no, más sujeto, más to be. Por ejemplo, Are you happy? Yes, I am. No, I am not. importancia de este uso, comunicación efectiva y directa. Las preguntas y respuestas cortas con to be son una herramienta de comunicación rápida y efectiva usada en numerosas situaciones cotidianas. Claridad y precisión. Permiten obtener y proporcionar información de manera clara y precisa, lo cual es crucial en cualquier interacción lingüística. Tras completar nuestra exploración del verbo to be, pasamos al siguiente tema importante, el uso de do y does. Estos verbos auxiliares son fundamentales en la gramática inglesa, principalmente en la formación de preguntas, negaciones y para dar énfasis. ¿Cómo se utilizan do y does? Formación de preguntas. Para formar preguntas en presente simple, usamos do o does, seguido del sujeto y el verbo en su forma base. Utilizamos do con los sujetos. I, you, we, they. Y does con los sujetos. He, she, it. Por ejemplo, Do you like pizza? Do you like pizza? Does she work here? Does she work here? formación de oraciones negativas. Para hacer una oración negativa en presente simple, añadimos Do not. Oh. Does not. antes del verbo principal. Do not. Se convierte en Don't. y Does not. en Doesn't. en forma contraída. Por ejemplo, I don't know him. I don't know him. She doesn't play football. She doesn't play football. énfasis. Do y does. También se utilizan para dar énfasis, especialmente en respuestas. Por ejemplo, I do wanna go. I do wanna go. importancia del uso de do y does. Estructura de preguntas. Son esenciales para la formación correcta de preguntas en inglés, una habilidad clave en cualquier conversación. Negación. Permiten expresar negación en presente simple, lo que es fundamental para expresar desacuerdo o corregir información. Énfasis. Refuerzan la intención o el sentimiento detrás de una afirmación, lo que puede cambiar significativamente el mensaje que queremos transmitir. Uso del verbo modal can. Avanzando en nuestra serie, llegamos al verbo modal can, otro componente esencial en la gramática del inglés. Can se utiliza para expresar habilidad, posibilidad y permiso, y es fundamental para añadir matices de capacidad o permisibilidad a nuestras oraciones. ¿Cómo se utiliza can? Expresar habilidad o capacidad. Can. Se usa para hablar sobre lo que alguien sabe hacer o tiene la capacidad de hacer. Por ejemplo, I can speak English. I can speak English. She can play the piano. She can play the piano. pedir o dar permiso. Es común usar can para solicitar o conceder permiso de manera informal. Por ejemplo, Can I open the window? Yes, you can. Can I open the window? Yes, you can. expresar posibilidad. Can. También se usa para hablar sobre la posibilidad de que algo ocurra. Por ejemplo, It can rain tomorrow.
It can rain tomorrow. Importancia del uso de can. Comunicación de habilidades y capacidades. Can es clave para expresar lo que somos capaces de hacer, lo cual es esencial en presentaciones personales, currículums y en contextos educativos. Interacciones sociales. Al pedir o dar permiso, can facilita la interacción social, haciéndola más fluida y amigable. Descripción de posibilidades. Nos ayuda a hablar sobre posibles eventos o situaciones, lo que es útil en la planificación y en la evaluación de escenarios. Uso del verbo modal could. Llegamos al último punto de nuestra serie, dedicado a could, un verbo modal que aporta gran versatilidad y sutileza a la comunicación en inglés. Could es el pasado de can y se utiliza para expresar posibilidad, capacidad en el pasado, y para hacer peticiones o sugerencias de manera más cortés. ¿Cómo se utiliza could? Capacidad o habilidad en el pasado. Could se usa para hablar sobre habilidades o capacidades que alguien tenía en el pasado. Por ejemplo, When I was young, I could run very fast. When I was young, I could run very fast. posibilidad o sugerencia. A menudo, could se emplea para hablar de posibilidades o para hacer sugerencias. Por ejemplo, It could rain later. It could rain later. You could try calling her. You could try calling her. peticiones corteses. Se utiliza could para hacer peticiones de una manera más educada o formal. Por ejemplo, Could you help me, please? Could you help me, please? importancia del uso de could. Referencia al pasado. Permite hablar de habilidades o situaciones del pasado de manera clara y precisa, lo cual es importante en narraciones y recuerdos. Comunicación de posibilidades y sugerencias. Could enriquece nuestro lenguaje al permitirnos expresar posibilidades y hacer sugerencias de una manera más matizada. Peticiones educadas. Es esencial para realizar peticiones de manera respetuosa y formal, especialmente en situaciones que requieren un tono más cuidadoso. Hemos llegado al final de nuestro viaje explorando algunos de los verbos más fundamentales en inglés: to be, do, does, can y could. A través de estos videos, hemos descubierto la versatilidad y la importancia de estos verbos auxiliares y modales. Hemos visto cómo to be se convierte en una herramienta clave para describir estados y situaciones, mientras que do y does son esenciales para formar preguntas y negaciones en el presente. Por otro lado, can y could nos abren las puertas a expresar habilidades, posibilidades y realizar peticiones con cortesía. Espero que esta serie haya aclarado tus dudas y fortalecido tu comprensión de estos aspectos vitales del inglés. Recuerda que cada paso en el aprendizaje del idioma te acerca más a una comunicación efectiva y fluida. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal. Dale me gusta si encontraste útil este video y compártelo con aquellos que también están en su camino de aprender inglés. No te pierdas los próximos videos, donde seguiremos explorando más aspectos fascinantes y útiles del inglés. Gracias por acompañarme en este recorrido. Hasta la próxima, aquí en Inglés Inteligente. Sigue aprendiendo y creciendo en tu dominio del inglés.